Noticias INPI. Periodista, una palabra que alrededor de ella giran muchos términos. Últimamente se viene hablando de periodismo y militancia. Por otro lado, hay quienes hablan de colegiación. Por otra parte, están aquellos términos de empleados de empresas. Periodismo. Una faceta polémica muchas veces. Hoy en la conversación con un periodista, él mismo se va a presentar y vamos a interiorizarnos un poco de su actividad. Noticias INPI. María Florencia Nodí. Directora Carlos Calderón. Director periodístico. Me llamo Daniel Parcero, hace 38 años que milito y activo en el gremio de prensa. Soy dirigente de los trabajadores de prensa en el conurbano sur. Soy dirigente de la CGT regional Lomas de Zamora, secretario de prensa. Y bueno, escritor desde hace más de 20 años, con casi 16, 17 libros sobre historia del movimiento obrero escritos. Esta es la primera en la que incorporamos la lucha de los trabajadores de prensa, de los periodistas. Bueno, vos decías distintas facetas, yo creo que es una sola. En todo caso, maltratada por algunos que ejercen la profesión y también bastardeada de parte de las empresas periodísticas. En realidad el concepto real es el de trabajador de prensa. En virtud de eso es que en mi larga militancia dentro del gremio de los trabajadores de prensa, a punto de cumplir 38 años, he tratado de indagar sobre precisamente nuestra historia, nuestros orígenes, y tratar de llevarlo a un libro, a una cuestión didáctica, para que no solamente el lector común, sino aquellos cantidad de estudiantes de periodismo, porque está sucediendo como un fenómeno. En la década de los 60, los estudiantes se inclinaban por ahí por estudiar masivamente psicología. En los años 90 y los 2000 se ha producido como un corrimiento hacia lo que es la comunicación social, y empieza aquellos estudiantes que empiezan a recibirse, se encuentran con una triste realidad: tener el conocimiento y no tener dónde emplearlo, o tener el conocimiento y darse cuenta, si es que tienen acceso a una fuente de trabajo, de que no pueden ser dueños de su conciencia. Vení a conocer el Congreso de la Nación. Recorre las comisiones. Escuchá los debates desde el recinto. ¿Qué se ve? ¿Qué se escucha? Desde el palco de periodistas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina. ¿Cuál es la función principal del periodista? Y es la de ser el transmisor ético de la comunicación entre el emisor y el receptor de la noticia. Pero esto no se cumple realmente. Hay otros intereses fundamentales por los que se mueven las empresas periodísticas, que hacen que la información tenga que ajustarse a determinados cánones. Entonces, volviendo al tema de la investigación, empecé a indagar en nuestros orígenes, saber por qué en cientos y cientos de libros, de textos de historia del movimiento obrero,
nosotros que somos trabajadores asalariados no existíamos en ninguna página de ninguno de esos libros. Qué cosa, ¿no? O sea, nunca protagonizamos ninguna lucha, nunca... ¿Somos trabajadores o somos profesionales? En realidad somos profesionales por una cuestión del conocimiento, el acceso al conocimiento, a la preparación constante, a la necesidad de estar permanentemente nosotros informados para informar con propiedad, pero somos trabajadores, dependemos de un salario. No es esta una cuestión sencillamente vocacional. En todo caso, en la indagación, en la investigación periodística que se hace a través del libro que ya no acaba de salir, sino que salió hace 6 meses, es desde los principios de periodistas que empiezan a agruparse en torno a círculos por una cuestión vocacional, al momento, en 1891, al momento en que empiezan a darse cuenta que no solo desde lo vocacional en el diario La Prensa, en el diario La Nación, sino también desde lo vocacional político, lo militante, en La Vanguardia, o en otras publicaciones de carácter ideopolítico, no se respetaba realmente su derecho a la conciencia y tampoco su cuestión de qué es lo que entrega el conocimiento y qué es lo que recibe en función de lo que se da, el salario. Deja de ser vocacional. El periodismo por allá en 1920 y pico, 23, 24, empieza a rondar un ámbito que para vos es muy familiar. Empieza a dar vuelta a un proyecto en el Congreso de la Nación. Bienvenido a Noticias IPI, investigación periodística independiente. Esta agencia te va a mostrar todo lo que sucede en el Honorable Congreso de la Nación de la República Argentina. Hasta ahora lo que se venía diciendo, y no es mentira, pero no es la verdad absoluta, es que los periodistas le debemos el estatuto que rige nuestra profesión, la ley 12.908, se la debemos a Perón, porque por allá en la primera presidencia el presidente Perón, primero antes de ser presidente, cuando era secretario de Trabajo, mediante un decreto firmado por el presidente Farrell entonces, y después el propio Perón, por una ley que gira al Congreso, se aprueba el estatuto y la ley profesional que rige nuestra actividad. No era así. Había habido una historia previa. El que escribió el estatuto, en realidad, se llamaba Víctor Guillot y era un periodista radical que llegó a ser diputado y murió, se suicidó por un problema de polleras que lo involucraba, sin poder lograr que pasara más allá de una pequeña debate parlamentario, de que pasara de las comisiones en las que había caído, durmiera y se cayera aquel proyecto por el tiempo que se requiere para su aprobación. Y después es recogido por periodistas socialistas que se lo llevan a Perón cuando era secretario de Trabajo. Y Perón, que vengo diciendo en las charlas que estoy dando en el interior del país, como no era ningún tarado, dijo, bueno muchachos, esto me interesa, le voy a dar curso. Y le dio curso, y no solamente le dio curso, sino que además, como te decía, lo hizo decreto, después lo logra hacer ley una vez
posteriormente al 17 de octubre y una vez siendo presidente. Y también le da a esos periodistas la posibilidad de ser legisladores. Por primera vez, después de las elecciones de 1945, los periodistas, por ser periodistas y no por ser trabajadores de prensa que integraban el Partido Laborista, tienen acceso a una banca. Algunos se harán peronistas y otros permanecerán en la oposición. La producción legislativa de nuestros diputados nacionales, acá, en Noticias IPI, con un seguimiento hecho por Carlos Calderón, director periodístico. Proyectos de ley, de resolución, de declaración, en calidad de autores. Por distrito, por partido político. Vení, conozcámoslos. Noticias IPI.